Muy buenas tardes ya, honorables senadores. Es un gusto poder estar en esta sesión de esta comisión evaluando el tema de los planes departamentales de agua. Para la Contraloría realmente es muy importante encontrar eco en ustedes para que efectivamente se pueda incidir en las políticas públicas, toda vez que finalmente el trabajo de la Contraloría en la evaluación de estas se limita a la presentación del panorama teórico, pero la modificación de aspectos estructurales de la misma pues pende de la voluntad política de ustedes y del Ejecutivo. Nuestro deber es dar insumos objetivos e idóneos, pero si no tuvieran eco, pues realmente nuestro trabajo sería inane. El tema de los planes departamentales de agua, a mí me parece útil introducirlo hoy, de acuerdo a lo que ustedes han indicado, y así lo haré. Y en la próxima citación me parece que podemos traer el inventario concreto de procesos y condenas. En este aspecto creo, y aquí está el senador Sudarsky, que es uno de los sectores más donde se impone una reflexión sobre cómo se está organizando la administración pública. El senador Plinio decía, aquí encontramos muchos niveles, fiducias, centralización, ventanillas únicas, y realmente muchas de las razones por las cuales fracasa la ejecución de la política pública, hay ocasión de corrupción, y se desperdicia una gran cantidad de recursos, y yo en esto quiero volver a subrayar lo que he dicho en varias ocasiones. En este momento en el país los problemas no son de falta de recursos, los problemas son de eficiencia en la ejecución, de planeación y lamentablemente también de corrupción. El modelo de los planes departamentales de agua es un modelo que es ejemplo de cómo muchos instrumentos teóricamente destinados a ser muy bondadosos terminan siendo muy perversos. Yo les voy a contar anécdotas que han sucedido en reuniones con el Ministerio, con el propio Presidente de la República, porque me parece muy importante que ustedes, los legisladores, los conozcan para que puedan introducir correctivos. La Contraloría se aproxima al tema de los planes departamentales de agua, entre otras varias razones, por el problema de las vigencias futuras excepcionales sin fundamento legal. Las vigencias futuras, ya esa discusión se dio, es un instrumento idóneo, debe ser contabilizado como endeudamiento en los casos que efectivamente se va a suministrar liquidez, y para el caso de las entidades territoriales se aprueban, como lo dice hoy la legislación nacional, gracias a la intervención del Congreso, para planes de envergadura nacional, se deben contabilizar, deben contar con las aprobaciones previas respectivas para garantizar la sostenibilidad territorial. Los planes departamentales de agua se fundaban precisamente en estas vigencias futuras excepcionales sin sustento legal, lo cual es un problema finalmente de los abogados, pero el problema contable y económico, material, objetivo, es que ha sido una de las grandes fuentes de endeudamiento de las entidades territoriales. Y con la estructura descentralizada y en cierta medida autártica de nuestro Estado colombiano, la limitación en el control del estado de las finanzas territoriales y la posibilidad de que esto no se revelara como endeudamiento, realmente arroja situaciones como las que ustedes están viendo hoy del departamento del Valle del Cauca, que no es un departamento con debilidad institucional, abandonado y perdido en la mitad de la selva chocuana, no, es uno de los departamentos con mayor potencial de desarrollo y líder en la historia nacional, y sin embargo estas situaciones pues permitieron el desmadre en términos financieros de la entidad territorial. Pero lo que es paradójico, y lo vemos en los planes departamentales de agua, es que esas situaciones no se generen solamente por la falta de responsabilidad o capacitación del gobernante local, que está de todas maneras menos provisto de recursos académicos y económicos para asesorarse adecuadamente, sino que se genere a instancias del Estado central. Y en esto yo les quiero decir, no tengo nombres porque realmente
eso no es originante de responsabilidad fiscal, pero a mí me parece que debe haber autoridades que inicien a investigar estas situaciones. El tema de las vigencias futuras excepcionales y el tema de los planes departamentales de agua son temas que se promueven desde Bogotá, se promueven desde grandes oficinas de asesores, todos ellos muy ilustres y seguramente muy cercanos a determinados ministerios, el de Vivienda, el de Medio Ambiente, el de Hacienda. Y ahí es donde se articulan estos modelos que a la postre arrojan bonos siniestrados o con vocación de siniestrarse o arrojan situación de inestabilidad de las finanzas territoriales y generan situaciones francamente inequitativas en términos de rentabilidad para las fiducias en detrimento de la entidad territorial. Entonces, aquí vemos que se articulan unos modelos en cierta medida tolerados y promovidos por la burocracia del Estado central. Yo alguna vez me encontré en un aeropuerto con la ministra del ramo y me dijo, ya no más planes departamentales de agua. Y esos funcionarios están enloquecidos, pues porque realmente hay una burocracia y unos tecnócratas que articulan unos modelos que no siempre establecen un cerrojo muy serio para evitar los vasos comunicantes y las puertas giratorias y cuentan con yo no sé si candidez de los funcionarios y nos genera un problema como el que ustedes están examinando. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos una planeación después de todos estos años donde hay una diferencia entre lo que piden las entidades territoriales y lo que dice el Ministerio de Vivienda que se requiere de 24 billones de pesos. Entonces ustedes pueden imaginarse qué pasa cuando yo tengo 1 millón de pesos para hacer una casa y la casa me va a costar 3 y yo la empiezo a hacer, pues que boté 1 millón de pesos. Entonces, aquí primero que todo toca hacer planeación. Yo llevo 2 años en la Contraloría ya casi, pero eso no ha progresado. Esto lo sabemos desde que llegamos y no hemos visto una acción definida para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuánto cuesta de verdad? En segundo lugar, entonces tenemos una diferencia de 24 billones y entonces que no, que ellos están equivocados porque Lo segundo que tenemos es que esto se mete en una fiducia. Entonces, a mí me citan a presidencia, tienen al presidente de la República muy preocupado, la ministra le dice, no, es que esa contralora paró los planes de agua y la gente está muerta de sed, ¿no? Entonces, a mí pues francamente eso no me preocupa, porque como yo digo, yo no me voy a lanzar a ningún cargo de elección popular, entonces eso no me afana. Pero es que están muertos de sed porque es que no hay acueductos en el país y porque no se ha podido implementar todo el tema de los planes departamentales de agua. Lo que es importante que sepamos es que en los casos que los han hecho, se abre el agua y no sale agua, en otros se han hecho los tubos de cemento, en otros se hacen infraestructura para que no se inunde la llanura que por vocación debe, del Casanare, que por vocación debe inundarse porque es su vocación agropecuaria. En Aracataca no hay tubos sino un camión que es el que siempre evitará que eso se desarrolle. En otros sitios se han invertido 60.000 millones en el Huila y ni siquiera se ve un tubo por allí, ni siquiera se sabe el diseño ni sabe quién lo hizo. Esto es lo que les vamos a informar la próxima vez, que tiene que ver, la próxima citación, que tiene que ver con los episodios de corrupción. Pero entonces el tema macro es que a pesar de que se empieza a notar que no hay planeación, que no sabemos cuánto va a costar, que hay ya personas a nivel local y nivel nacional con intereses económicos legítimos o no legítimos, pero que prohijan el tema y contribuyen a su ampliación, a pesar de que hay problemas objetivos, pues se sigue irreflexivamente con la idea de estos planes. El tema de las vigencias futuras sí suspendió la ejecución de los planes, pero sencillamente porque en algún momento la fiducia, que está conformada por 3 entidades financieras fiduciarias, dijeron que no giraban más porque había mucha incertidumbre. Entonces, cuando a mí me sentaron en la mesa con el señor presidente,
Y la ministra dijo, sí, es que imagínese, no están girando la plata y todo se paró. Y el presidente le dijo, ¿quién no está girando? Pues las fiduciarias. Y entonces el presidente y yo saltamos al tiempo, pero ¿cómo? Si la plata no es de las fiduciarias. No, pero se generan estas patologías tales que la fiduciaria tiene 1.8 billones de pesos, 1.8 billones de pesos. No tenemos planeación para ejecutarlo, pero además la inequidad es infame, porque ustedes tienen aquí al lado de Subachoque Los Rosales, que todo lo que gasta en vigencias futuras se va para pagar el fiduciario. No tiene un peso ahorrado, y estamos hablando de Los Rosales, o sea, un paso de la, entre comillas, civilización de Bogotá. Y hay varios casos de esa manera. Y, por lo tanto, esta bolsa de compensación no está funcionando de esa manera. Y los otros casos donde ha habido ejecución, y de verdad que yo quisiera para la próxima sesión, doctor Cruz, vaya a todos los departamentos, que eso no es imposible, y saque fotografías, porque son los cementerios de los tubos, de los tanques, ¿no? La situación a media. Entonces, hágalo así, porque gráficamente es muy representativo de lo que sucede. Por otro lado, entonces tenemos que esta fiducia pues ya como que se le crea una situación tal que piensa que tiene derecho a retener los recursos, porque es que eso de las vigencias futuras no tiene un estatuto jurídico claro. Pero además de eso, en la ley del plan se aprueba una norma que dice que una vez se transfieren los recursos a una fiducia, se entienden ejecutados y dejan de ser propiedad de la entidad territorial. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos 1.8 billones de pesos en una fiducia, con otros inconvenientes, y es más plata de los presupuestos nacionales líquida por fuera de los presupuestos, aplazada y congelada de cuenta de la ineficiencia de la administración pública, y que hace obviamente un buen financiero lo que tiene que hacer, pues sale y lo invierte en TES, que es una magnífica inversión. Entonces se crea la paradoja, no es ilegal ni mucho menos, de que terminamos pagando el interés del TES, cuando realmente esa plata lo que tiene es un origen en el presupuesto nacional, y si no hubiera esta sumatoria de ineficiencias y de falta de planeación y claridad de lo que vamos a hacer, pues nos ahorrábamos también ese interés que estamos pagando por lo demás, por esa plata. Claro, descongelar la plata y redistribuirla. En algún momento hubo mucha presión de la Asociación de Municipios para que eso sucediera cuando vino toda la crisis de las vigencias futuras, y con razón la ministra decía, pero ¿cómo les devolvemos? Ya hay un esfuerzo allí de ahorro colectivo, devolver esa plata pues se pierde, es muy difícilmente los municipios pequeños alcanzan solos a hacer su desarrollo de acueducto, y en eso tenía toda la razón, pero aquí hemos hablado de la centralización. Es una manera de socavar la autonomía territorial sin que el Estado padre, sin que el Estado paternalista dé el resultado que da el papá, es decir, dejarlos con el tema de agua solucionado. Entonces, yo les decía, es importante que sigamos reflexionando sobre cuáles son los instrumentos paralelos a la administración pública que hemos venido montando, muchas fiducias, muchas ficciones, como la de, por ejemplo, esto ya está ejecutado, esto sale del presupuesto territorial, y finalmente cuando se gira el recurso, mucha posibilidad, mucha oportunidad de que se desvíe. La cantidad de corrupción que ha habido alrededor del tema de los tubos, pues obviamente como en el tema de salud o como en muchos otros, nos ponen otra vez en evidencia que esa liquidez con la debilidad institucional de determinadas entidades territoriales tiene un alto riesgo de perderse, de no ser aplicada debidamente. Entonces, aquí creo que hay la gran oportunidad, gracias al debate que ustedes están haciendo, de hacer una reflexión de modelo, un modelo que sea mucho más equitativo, que no se centre en pensar que la fiducia es la panacea y que es la única garantía para que el recurso no se pierda. También se puede meter en una cuenta de ahorros, o sea, igualmente, al menos la cuenta pues renta y no toca pagar el fee, con varias firmas. Bueno, hay muchos instrumentos de control realmente, o se pueden inventar unos nuevos. Ustedes
o sea, lo pueden hacer, lo pueden crear. Por otro lado, la gran preocupación de esta rutina de los tecnócratas que asesoran los ministerios, en este caso tenemos los bonos, los FIA, las goticas de agua, porque lo que sucedió aquí es que las entidades territoriales se endeudaron varias veces, se endeudaron con el PDA, se endeudaron con los bonos Carrasquilla, se endeudaron con los ¿qué? Son tres. Bueno, exacto, con el IDEA, ¿no? Y todos ofrecían lo mismo, pero hay unos que además, hay unos bonos que están en el mercado, y la pregunta que surge, y esos bonos, si se fundaban en vigencias futuras que no tenían sustento legal, o cuál fue el papel de la Superintendencia Financiera cuando permitió que se captara el ahorro del público para esos efectos. Y por otro lado, y eso yo le noté la angustia a la ministra, pues esa resistencia interna de los funcionarios del ministerio a que se hiciera cualquier modificación al modelo. Estos se vuelven como unos patrimonios de los funcionarios medios de las entidades que por alguna razón se vuelven los grandes defensores de esas estructuras que, aunque no estén arrojando, ahí sí es cierto, en una gotica de agua, siguen siendo defendidos a ultranza y colocando incluso en crisis pues la situación de la ministra, porque pues tuve toda la oportunidad de darme cuenta de que era casi que un desafío interno tratar de modificar estos planes. Lo cierto es que esa plata está allí. En este momento ya debieron haber reiniciado la ejecución una vez se aprobó la ley por parte del Honorable Congreso de la República, pero no tenemos todavía claro cuánto vale de verdad los planes departamentales de agua y cómo hacer que sea un modelo equitativo donde el más grande pueda financiar al más pequeño, donde las sinergias del más grande beneficien al más pequeño. Hay una veeduría ciudadana que es la Asociación de los Señores de los Tubos, que son los que más denuncias aportan en este tema, son las grandes fábricas productoras de tubos que dan cuenta de cómo se compra un tubo de un diámetro y el que tiene que cazar pues es más pequeño, pero este se compra en China. Entonces es muy fácil que se siniestre el tubo, no porque necesariamente sea de mala calidad, sino que de pronto se compró uno de un precio tal que no está en capacidad de resistir pues el uso al que va a ser sometido. Pero digamos esos temas de decisiones técnicas erradas, posiblemente para obtener un beneficio económico particular, son los que nos va a informar el doctor Cruz en la próxima sesión.